En esta lección vamos a hablar sobre los estilos de la API, que básicamente tenemos dos. Vamos a tener dentro de la forma de programar o de trabajar con Vue dos alternativas. La primera es la que conocemos como Options API. Aquí se los voy a poner, Options API. Y esta es una forma de trabajar donde vamos a tener un objeto o una serie de opciones que definimos de nuestro componente, y estas vamos a definirlas en una notación como si fuera un objeto dentro de las propiedades de nuestro componente. Por ejemplo, vamos a tener lo que es data, que es realmente una función, vamos a tener lo que son los métodos, vamos a tener lo que serían los life cycle hooks o los ganchos del ciclo de vida de nuestro componente, como por ejemplo, ahorita simplemente los voy a mostrar o poner de forma general, los vamos a ver un poquito más específico más adelante, pero en este caso es solo para ejemplificar los elementos o las diferentes opciones que tenemos disponibles para nuestra definición del componente. Tenemos mounted, que es un hook del ciclo de vida de nuestro componente que se ejecuta cuando el componente está montado. Tenemos components, tenemos template, entre otras cosas como props, como emits, etc. Estas son las opciones, por eso es que se llama Options API, las opciones que tenemos disponibles para pues agregarle a nuestros componentes. Y esto se agrega, como ya lo mencioné, como si fuera un objeto. Es un objeto que nosotros definimos para nuestro componente. Y por el otro lado vamos a tener lo que vendría siendo el Composition API. Y esto es simplemente una forma de segmentar todos los elementos. Aquí no tenemos una definición como si fuera un objeto y adentro las propiedades diferentes. No, aquí lo que vamos a hacer es importar cada una de las cosas que necesitemos utilizar de Vue para nuestro componente. Es decir, vamos a utilizar solamente lo que requiramos en cada uno de nuestros componentes sin precisamente estar utilizando cosas que pues no van en ese componente. Tal vez solamente queremos utilizar las propiedades reactivas y no queremos utilizar los hooks, o no queremos utilizar los métodos, o no queremos utilizar los props o los emits. Bueno, pues esto nos da la posibilidad de simplemente importar lo que necesitemos y con base a eso pues usarlo en nuestro componente. No nos obliga a utilizar lo demás, que realmente la otra opción no se nota que no nos obligue, pero como tal el objeto está construido con esas propiedades. Mientras que en esta otra tenemos que importarlas. Y vamos a verlo más visualmente. Aquí tengo un ejemplo. Es el mismo código prácticamente que ya vimos, solo actualizado. Tengo una nueva propiedad que se llama clicks y estoy inicializándola con 0. Ojo, esto es un ejemplo. Y obviamente todavía no explico ni entro a la parte de eventos, nada por el estilo. Eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente es como ejemplo para esta parte de lo que serían los estilos de la API de Vue.js. Y en mi frontend, en la vista, solamente tengo estos cambios. Agregué un H1, tenemos todavía aquí nuestro saludo, que yo puedo borrarlo y dejamos solamente uno. Y abajo tengo este botoncito que tiene clases de Bootstrap y tiene este evento que es este, @click. Cuando yo le dé clic, voy a utilizar mi propiedad clicks y le voy a sumar 1. Es decir, al darle aquí clic, vemos que aumenta de forma dinámica el valor que tenemos adentro. Ahorita, en este momento, yo estoy utilizando lo que vendría siendo el estilo de Options API en mi componente. Estoy definiendo un objeto, si nos podemos fijar, estoy definiendo un objeto dentro de pues mi constante, porque esta es una constante actualmente. Mientras que para trabajar la Composition API vamos a ver que es un poco diferente. De hecho es diferente, pero nos da más flexibilidad. Es de hecho más complejo el trabajo de la Composition API y la curva de aprendizaje y de utilización es también muchísimo más marcada, pero ambas son funcionales. Vamos a ver cómo sería nuestra implementación. Voy a dejar esta función así tal cual. Voy a subir mi comentario simplemente para separarlo. Y aquí voy a crear otra constante. Voy a llamar export const y le voy a llamar main component composition. Y este va a ser igual, obviamente, a un objeto. Tiene que ser un objeto en este caso, porque así es como estamos trabajando para conservar esa notación. Y ahora aquí lo que va a cambiar es que necesitamos un método importante, que es el que hace que todo funcione. Y este método se llama setup. Este método es el que nos va a servir para hacer funcionar todo nuestro componente de una forma pues reactiva y con todas sus funcionalidades. Pero ojo, aquí hace falta algo. Como sabemos, si vamos a estar trabajando con Composition API, necesitamos importar cosas. Para empezar, por ejemplo, para trabajar con lo que son las propiedades reactivas, necesitamos utilizar ref. Es decir, tengo que importar dentro de mi Vue, tengo que importar lo que vendría siendo ref from Vue.
Y ref es el que nos va a dar acceso a la referencia reactiva de nuestras propiedades. Así que ya tengo aquí mi constante. Ahora vamos a crear lo que vendría siendo su método setup. Y adentro de este vamos a programar toda la funcionalidad de lo que vendría siendo la información reactiva. En este caso, por ejemplo, tenemos una constante que va a ser mi saludo. Y este es igual a ¿quién? A hola mundo desde Composition API. De esta manera. Y tenemos otra, aquí si se fijan, funca de forma diferente a como lo estamos haciendo aquí abajito. Ok, es un poco más de código, es algo más programático, algo más que tenemos que estar definiendo de forma manual. Después tenemos clicks y aquí es donde utilizo ref, ya que esto va a ser una variable que puede estar variando. Entonces tenemos que hacer referencia a esto utilizando ref para que podamos hacerla reactiva, porque esto pues hace que cuando le demos clic, ahorita está actuando con esta parte de abajo, no se confundan, todavía no funciona esto, estamos trabajando todavía con esto aquí a la derecha, por eso es que todavía sigue funcionando. Aquí ya tengo entonces mis dos propiedades, pero todavía no las estoy utilizando y todavía no están accesibles en nuestra plantilla, porque de hecho hasta tenemos otro nombre de componente. Entonces, para que esto sea funcional en esta metodología o en este estilo de la API, tenemos que utilizar return y regresar un objeto de todo lo que queremos que va a ser reactivo o todas nuestras propiedades que queremos tener disponibles en nuestro componente. En este caso sería saludo y sería clicks. Con esto de aquí, vamos a poner un comentario, composition API, ya estaríamos trabajando lo mismito que aquí abajo, estaríamos logrando exactamente lo mismo. Y para comprobarlo vamos a main.js. Y de aquí voy a importar también mi otro main component composition, este segundo que creamos la otra constante. Ya tenemos esos dos disponibles. Y ahora en lugar de main component voy a poner el segundo. Listo, ahí tenemos. De forma absolutamente dinámica se actualizó todo nuestro contenido. Tenemos hola mundo desde Composition API. Y si yo le doy clic, esto sigue funcionando sin mayor complicación. Vemos que es un poquito diferente el enfoque. En lo personal vamos a estar trabajando con esto en la mayoría de los casos y este solamente cuando estemos trabajando con lo que vendría siendo pues una aplicación de Vue nativamente, donde necesitamos ese paso de build y de compilación para las plantillas o los componentes de un solo archivo. Pero que sepan que existen estas dos metodologías o alternativas para crear y trabajar sus componentes.